Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Tuto Excel. Hoy vamos a continuar con el ejercicio que habíamos iniciado en la clase anterior, en esta serie de videos para personas que tienen un conocimiento muy básico, prácticamente nulo de lo que es la herramienta Excel. En este caso estamos viendo, como decíamos en el video anterior, trabajando con Microsoft Excel 2016. Bueno, teníamos una pequeña tabla de empleados. Yo le agregué algunos más para después poder avanzar con los ejercicios de hoy. Así que si quieren o si lo van siguiendo online al ejercicio, hagan una pausa en el video y agreguen algunas personas más para poder después continuar con los ejercicios. Bien, hoy vamos a ver una serie de fórmulas o funciones básicas. Habíamos visto la de sumar, y si mal no recuerdo habíamos visto brevemente una de sacar el promedio de la edad, o la suma de la edad también, creo. Bueno, hoy vamos a ver un poquito más avanzado el tema de la suma, el promedio. Vamos a ver cómo sacar los máximos y los mínimos. Vamos a aprender cómo ir agregando columnas en lo que sería nuestra tabla sin alterar las funciones de suma o el resto de las funciones que ya tengamos implementadas. Y vamos a ver algunos truquitos para justamente que nuestra tabla se mantenga inalterable desde el punto de vista de nuestras funciones, más allá de los cambios que nosotros hagamos. Así que bueno, vamos a poner manos a la obra. Espero que ya hayan actualizado esto. Lo que vamos a hacer hoy es agregar algunas columnas a nuestra tabla. Vamos a agregar una columna que sea el salario neto. Vamos a agregar el salario bruto, los descuentos y las comisiones. Todo eso lo vamos a agregar en nuestra tabla. Y por otro lado, vamos a agregar también una columna donde nos diga el cargo del empleado, porque solamente los que son vendedores van a tener comisión. Así que bueno, vamos a sacar la negrita de acá, así queda todo parejo. Estos son los 5 campos que vamos a insertar en nuestra tabla. Uno por acto reflejo lo iría haciendo aquí a continuación, ¿verdad? Pondría, bueno, salario neto, renombraría quizás, le pondría bruto, luego le pondría neto, iría hacia la derecha. Eso en este caso sería correcto, porque nosotros no tenemos ninguna función que esté actuando luego de este rango, digamos, no tenemos nada aquí, pero por costumbre lo bueno es insertar ya sea las filas, ¿no es cierto?, o las columnas dentro de lo que es nuestra tabla, nuestra matriz, la que definimos, que va a ser la que va a contener la información. Esto seguramente va a crecer hacia abajo en filas o hacia la derecha en columnas, pero si la vamos insertando siempre dentro de lo que sería nuestra matriz definida, nuestra tabla o nuestra base de datos, llámenla como a ustedes les quede más cómodo, seguramente el resto de las fórmulas que estén actuando en esos datos no se van a alterar, salvo excepciones muy aisladas. Así que yo me voy a parar en cualquier parte, en cualquier registro, pero en la columna de salario, y vamos a insertar una columna. Hay varias maneras de insertar columnas. Yo lo hago de la manera más rápida, que es apretando el control y el más del teclado. Nos aparece un menú contextual preguntándonos qué es lo que queremos hacer, y nosotros le decimos que vamos a insertar una columna. Y ahí automáticamente tenemos una columna nueva, y como verán, esta fórmula junto con todos los datos que teníamos inicialmente en se corrieron a
fila, a la columna, perdón, F, y nada cambió, ninguna fórmula cambió. Más, si yo tuviera una, la voy a hacer aquí, después la voy a borrar, pero si yo tuviera una fórmula sumando esto, que no sirve mucho porque sumo la edad del salario, pero si la tuviera, fíjense en que si inserto nuevamente con control más otra columna, tampoco cambia nada de lo que está actuando ni esta fórmula. Esta la voy a borrar porque no sirve. Entonces, como dijimos que vamos a insertar 5 columnas, lo podemos hacer de a una, o si no podemos seleccionar con Shift y la flechita hacia la derecha 3 filas más, que son las que nos faltan, y nuevamente control más, perdón, 3 columnas más, control más, insertar columna, y ya tenemos las 5 columnas que tenemos. Y bueno, ahora vamos a organizar un poco cómo va a crecer nuestra tabla. Aquí vamos a poner el cargo, después vamos a poner el salario bruto, vamos a hacer un espacio, aquí vamos a poner las comisiones, aquí vamos a poner los descuentos, y aquí vamos a poner el salario neto. Puse una columna de más, ¿no es cierto? No conté esta, así que me está sobrando una columna. Vamos a hacer control menos y le decimos toda la columna, y ahí borramos la que nos sobraba, y esta sería el salario, perdón, salario neto, que lo vamos a reemplazar por una fórmula. O sea, todos estos datos que están acá no nos sirven porque en realidad eran el bruto del empleado. Así que si nos paramos en los límites de las columnas, donde se forma ese símbolo de una rayita y 2 flechas hacia la derecha y hacia la izquierda, y damos doble clic, las columnas automáticamente se ajustan al texto más grande, si se quiere, que hay en la columna. También podemos hacer clic y las cambiamos al tamaño que más nos guste a nosotros. Bueno, acá vamos a aprender un truquito, porque si nosotros copiamos con el famoso control C y nos ponemos acá y pegamos con control V, nos vamos a llevar puesto también este formato que hay a la derecha, que no lo queremos acá. Así que vamos a hacer control C, nos vamos a parar donde queremos que todo este dato se copie, y vamos aquí donde dice pegar, desplegamos, y vamos a esta que pegamos solo los valores. Entonces ahora tenemos valores puesto aquí sin ningún formato de pesos ni de moneda. Borramos estos porque no nos sirven. Por ahora no nos preocupamos de esta fórmula. Y aquí vamos a aprender a dar los primeros formatos. Perdón, me volví a equivocar porque copié los valores del salario bruto en cargo. Entonces de vuelta hacemos, en lugar de control C, hacemos control X de cortar. Nos vamos una a la derecha, y aquí, como no tenemos problemas de formato, directamente hacemos control V corta y pegamos. Bueno, aquí sí tengo que copiar el formato con esta. Ahí está. Perdón. Vamos a hacerlo rápido y después les explico qué está pasando. Perfecto. Bien, ahora tengo todos mis empleados con el sueldo bruto. ¿Qué me falta? Ponerle el cargo a cada uno. Me falta darle formato de signo pesos o de moneda o que quieran a los salarios, a las comisiones, a los descuentos y al salario neto. Vamos a empezar por eso. Hacemos un clic, seleccionamos todo el rango. Hay varias maneras de dar formato. Por ejemplo, haciendo clic acá es uno. Si uno quiere ver más formato, hace clic con el derecho, formato de celdas, y aquí donde está número tenemos todos los formatos que le podemos dar a la celda, ¿verdad? Yo le voy a elegir moneda, le voy a dejar 2 decimales, y el símbolo le voy a elegir pesos. Y ahí me quedan formateados todos estos, y cualquier número que yo ponga en las celdas que estaban vacías pero que le apliqué el formato, fíjense que también
automáticamente toma ese formato que acabamos de dar. Lo repito, pintábamos todo, hacíamos clic y arrastrábamos, clic izquierdo y arrastrábamos, clic con el derecho, formato de celda, nos íbamos a número, moneda, elegíamos la cantidad de decimales y el símbolo de la moneda. Bien, ahora vamos a poner los cargos. Entonces aquí vamos a poner administrativo, vamos a administrativo, vamos a poner dos cargos por ahora. Este va a ser vendedor, administrativo, vendedor. Perfecto. Como ven, Excel trata de sugerirnos la palabra que le parece que va a ser la que queremos escribir en base a las que hayamos escrito en la anterioridad. Eso ayuda bastante cuando se carga mucha cantidad de datos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es sumar aquí el total de los sueldos brutos. Habíamos aprendido varias maneras de sumar. Una era pintar hasta el final, hasta la última, donde yo quiero que esté la fórmula de suma, y darle aquí a autosuma. También se puede buscar la fórmula o función en el buscador y construirla, y se puede escribir a mano, que es lo más rápido, porque en una fórmula de suma es que se escribe igual la palabra de la fórmula, paréntesis, subo con la flechita, Shift, con la flechita del cursor, elijo todo lo que sumar y Enter. Y aquí tengo el total de los sueldos brutos. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle un 3% o un 5 o un 10, el número que ustedes quieran, de comisión. Vamos a ponerle el 3, así el ejercicio nos va quedando parejo. Un 3% de comisión solamente a los que son vendedores, que en estos casos son 3. Como no conocemos ninguna fórmula por ahora para que Excel detecte quién es vendedor y quién no, lo vamos a tener que hacer visualmente. En la clase que viene vamos a aprender cómo usar una fórmula condicional para poder aplicar esa comisión, en este caso a los cargos que sean vendedor, sin tener que hacerlo manualmente. Pero ahora lo vamos a hacer manualmente, y como le decía, no sabemos cómo decirle a Excel que decida a quién pagarle el 3%, a quién no, o a quién calcularle el 3%. Hacemos, donde detectamos el primer vendedor, apretamos el más, vamos al salario bruto por 3%, y ya tenemos calculado el 3%, en este caso 3.900. Para el resto, en lugar de tener que hacer la función dos veces más, hacemos control C y con control V corta pegamos en las dos que le siguen, y vemos que automáticamente Excel actualiza los rangos. Fíjense que aquí dice más F7, que es esta celda, y aquí dice más F11, que es esta, y aquí dice más F12, que es esto. Excel automáticamente infiere que al copiar esta función hacia abajo tiene que actualizar a qué celda referencial. Y bueno, y ahí tenemos el total de comisiones de los que son empleados vendedores, ¿verdad? Bueno, ahora tendríamos que calcular los descuentos, que vamos a suponer que son un 15% del sueldo bruto, sin calcular las comisiones. O sea, los descuentos no abarcan las comisiones. Entonces haríamos algo parecido de lo que hicimos recién. Haríamos más el salario bruto por 15%, Enter. Y ahí tenemos un error, más por 15%. Ahí está, un error en la fórmula, perdón. Entonces es más la celda por 15%. Para no hacerlo nuevamente manualmente, hacemos control C, bajamos una con la flechita, pintamos todo el rango que nos queda todavía para calcular los descuentos, porque los descuentos abarcan a todos los empleados, no solamente a los vendedores,
y con control B corta calculamos todos. Aquí tuvimos un problema que sucedió, que yo intenté evitar hoy cuando copiábamos hacia el salario bruto, y aquí lo omití. Fíjense que Excel, como yo copié una celda que arriba tenía formato de celda con una rayita, me la fue y me desdibujó mi tabla. Así que lo que voy a hacer es quitarla rápidamente. Estos formatos todos los vamos a ver. Bueno, lo quito solamente. Excel tiene esas cosas. A ver si ahí. No. Perdonen. Ahí está. Ahí tenemos. Se me había copiado esta línea para abajo. Bien. Ahí tenemos entonces todos los descuentos de estas personas. Quedaría calcular el salario neto. No voy a cometer el error nuevamente. Ahora voy a copiar las fórmulas de otra manera y de paso les enseño cómo no arrastrar un formato cuando uno copia y pega. Entonces el salario neto final sería el bruto menos el descuento más las comisiones en caso de tenerlas, ¿no? En este caso, esta persona no tiene comisiones, entonces va a ser salario bruto menos los descuentos. Y acá tenemos que esta persona tiene que cobrar de bolsillo 3.825 pesos. Para copiar y no cometer el error que cometí yo de arrastrar los formatos, vamos a hacer de vuelta control C. Vamos a seleccionar todo el rango donde queremos copiar la fórmula, pero en lugar de darle control B corta, vamos a ir de vuelta aquí, desplegamos, pegar, y le damos aquí donde copiamos solamente las fórmulas. Entonces todos los formatos que tenía esta celda, si es que tuviera formato, lo mantiene, porque nosotros lo que estamos copiando nada más es la fórmula. Fíjense que automáticamente Excel actualizó todos los rangos, todas las celdas que había que referenciar, y la fórmula de total, que aquí nos había quedado en 0, ahora se actualizó y nos da este valor. A las personas que tenían comisión le sumó este valor, y a las que no le sumó nada, o 0, que es el vacío. Bien, con esa es la primera parte de este ejercicio, y ahora lo que vamos a hacer es aprender un par de fórmulas además de la de suma, que van a ser el promedio de sueldos, el mayor sueldo pagado, el menor, el menor sueldo pagado, y vamos a calcular la cantidad de empleados. Bien, antes de esto lo que vamos a hacer es aprender un poquitito, irme echando un poquito el tema de formato. Fíjense en que las líneas de Excel, si bien al principio ayudan bastante, después desde el punto de vista de lo que se llama reporting, de cómo mostrar la información, son bastante molestas y afean, si quiere el término, bastante nuestra información final. Con el tiempo vamos a ir viendo formatos cada vez más avanzados para lograr que nuestras presentaciones o la información que volcamos sean lo más profesional posible. Ahora vamos a aprender un truco, si se quiere, o algo que se usa bastante a menudo para lograr un fondo parejo. Entonces vamos a ir a vista y vamos a quitar aquí las líneas de cuadrícula. Y fíjense que automáticamente, con el solo hecho de hacer eso, visualmente ya todo es diferente. Aquí vamos a poner, no sé, detalle del plantel de empleados, por ejemplo. Aquí vamos a darle un formato, volvemos a inicio, le vamos a dar un formato, por ahora vamos a hacer un recuadro nada más. Entonces un formato de celda y le vamos a aplicar uno así.
Y entonces aquí vamos a aprender estas 4 fórmulas o funciones para nuestro detalle de plantel de empleados. Entonces el promedio de los sueldos, vamos a buscar la función promedio aquí para acostumbrarnos también a manejar el constructor. Cuando uno sabe la fórmula, lo mejor es escribirla, pero cuando uno no la sabe o duda o no sabe si una fórmula existe, lo mejor es ir al constructor de fórmula y buscarla. En este caso la fórmula promedio, si mal no recuerdo, está en estadística. Entonces buscamos hacia abajo y aquí está, promedio. Damos a aceptar, nos pide un rango. Como yo quiero saber el promedio de los sueldos pagados, no puse pagados, ahora lo vamos a poner, voy a seleccionar la columna de salario neto y le voy a dar a aceptar, y automáticamente Excel infiere que el formato que yo quiero es de moneda, porque estoy abarcando todos los rangos que tienen el mismo formato. Entonces me lo ponen signo peso. Si ustedes recuerdan, aquí no le dimos ningún formato, pero Excel lo infirió. Vamos a arreglar esto, vamos a poner promedio sueldos pagados, vamos a ponerlos, vamos a ponerlo en singular, ya que el otro cometimos el error de ponerlo en singular y que quede, ahí está, promedio sueldo pagado 4.331 pesos con 30. El mayor sueldo, bueno, de vuelta la vamos a buscar. Si mal no recuerdo, también está en estadística. Vamos a buscar max de el mismo rango. Y el mayor sueldo que pagamos dice que es 6.864. Si lo queremos ver, aquí rápidamente encontramos cuál es el mayor sueldo. Si ustedes buscan en algunos de mis videos anteriores, hicimos un pequeño ejercicio con tablero de control e indicadores, donde visualmente se veían mucho más estas cosas. Por ejemplo, si yo quisiera aquí tener una barrita de avance, podría simular que vaya desde 0 hasta 1, pero el sistema automáticamente toma 0 como el más bajo o lo que más se aproxima a 0 y 1 el más alto. Entonces automáticamente yo obtendría unas barritas como de avance que visualmente me llevarían rápidamente a detectar cuál es el mayor, o bueno, me quedaría dudando entre estos dos visualmente, ¿no? Cuando más ampliaría yo la columna, mejor esas barras me identificarían cuál es el mayor sueldo en este caso. Eso lo vamos a aprender a hacer en ejercicios futuros, en este mismo curso de Excel básico, que va a ir creciendo en dificultad, y van a poder ver ustedes cómo rápidamente obtienen planillas de cálculo, por lo menos, que tiendan a ser profesionales. Bueno, ahora tenemos el menor. Yo lo voy a escribir porque si max era el mayor, min, por lógica, ¿no?, sería el menor. Fíjense en lo que hice, escribí igual min, paréntesis, y cuando empecé a manejarme solamente con las teclas del teclado, con las teclas del cursor, las flechitas del teclado, Excel me deja ir viendo dónde voy a empezar o dónde voy a calcular el mínimo, y ahora aprieto Shift y selecciono, le doy Enter y ya tengo el menor sueldo pagado. Y lo que quiero hacer aquí es contar la cantidad de empleados. En este caso podría contar cualquiera, en base a cualquiera de las columnas, la que yo quisiera, podría contar cuánto es la plantilla. Si bien acá yo automáticamente tengo, porque en la clase anterior agregamos un crecimiento numérico para ir viendo cuántos registros tenemos en esta tabla. Si yo, por ejemplo, acá hubiese insertado una fila, hubiese puesto otra persona, ya automáticamente no hay 26, sino que hay 27, porque esto no se actualiza automáticamente, pues es por fórmula, ¿verdad? Voy a deshacer estos cambios. Entonces lo vamos a hacer por una fórmula, y la fórmula la vamos a buscar porque es un poco engañosa.
creo que también está en estadística, y uno tendería a decir es esta, es contar, pero no. La fórmula para contar los registros es esta, se llama contar a. Le damos a aceptar, vamos a elegir cualquiera para que vean que funciona igual, voy a elegir los apellidos. Le voy a dar a aceptar y me dice que hay 10 apellidos. Fíjense que yo igual seleccioné hasta abajo y todos los registros en blanco, no me los contó. ¿Qué error puede tener esta fórmula, esta función en esta tabla donde yo tengo registros en blanco para futuros ingresos? Bueno, si yo me equivoco y acá dejo una A, aunque no es un empleado, es un error, Excel me dice que tengo 11 empleados cuando en realidad tengo 10. Bueno, todas esas cosas se pueden ir arreglando con más funciones, con acotar la tabla y tenerla siempre con el último registro utilizado. Hay varios trucos que vamos a aprender a medida avanza estos cursos, que espero le agrade. Por ahora me despido, espero que puedan hacer todos este ejercicio completo, vayan pausando donde se traben. Yo no suelo dejar los Excel para bajarlos, porque justamente la idea de un curso es que uno aprenda haciendo y no copiando, ¿verdad? Si yo le dejo el Excel ya listo, ustedes lo bajan, miran la fórmula y si no entienden por qué esto dice Max, en este caso una fórmula es súper intuitiva, pero en el futuro cuando combinemos funciones cada vez más complejas, lo que va a pasar es que no van a entender qué está sucediendo y van a tener que igual ir a mirar el video para encontrar en alguna parte donde estoy explicando el porqué de esta fórmula Max. Así que los invito a hacerlo, a ir avanzando de a poco, como es la única manera de construir en firme el aprendizaje. Y bueno, los espero en el próximo capítulo de este tutorial para aprendices, si se quiere el término, de Excel. Un abrazo y hasta la próxima.